información, porque todo lo que vamos a escuchar hoy aquí va a ser de grandísimo interés y estamos convencidos de que va a aportar un valor muy grande. Antes de comenzar, quiero recordaros que si tenéis alguna pregunta o alguna inquietud a los asistentes, la podéis formular a través del chat que tenemos en este Teams, y que después tendremos también una ronda de preguntas en la cual también la haremos a través del chat, ¿vale? Pediréis vuestro turno de palabra de esta manera. Antes que nada voy a presentaros a las dos ponentes de excepción que tenemos en esta jornada. Quiero dar la bienvenida a Teresa Areizaga, socia de la consultora de organización y personas en PKF Atest. Bienvenida, Teresa. Gracias, Ana. Un placer. Igualmente. Con ella vamos a explorar todas las ventajas y herramientas necesarias para impulsar el talento y liderazgo femenino en las empresas. Quiero dar la bienvenida también a Ana Larrea, directora de Recursos Humanos en General Electric Power Management. Bienvenida, Hola. Ana. Buenos días. Gracias por la invitación. Ella nos va a aportar un testimonio de primera mano en el que vamos a conocer un caso práctico de implantación de un plan de igualdad en la empresa con muchísimo éxito. Antes de comenzar, simplemente quiero contaros por qué estamos aquí. En abril nació por fin CAG Igualdad. Es una iniciativa de la que soy presidenta y de la que estoy tremendamente orgullosa que se haya puesto en marcha y que esté teniendo el calado que tiene a día de hoy. Es una iniciativa que lanzamos con una nueva visión, queriendo liderar como jóvenes que somos a nivel empresarial la importancia de la igualdad, y lo hacemos desde una visión que nosotros reforzamos en tres ejes fundamentales: educar, reforzar y empatizar. Sobre todo a través de la empatía es uno de nuestros ejes estratégicos en los que más incidimos, porque creemos que se tiene que hacer de una manera muy pedagógica para que las personas, sobre todo el colectivo masculino, entienda el por qué es necesaria la igualdad y por qué existen trabas específicas y por qué el papel de la mujer empresaria muchas veces es más difícil únicamente por el mero hecho de ser mujer. Y luego también porque queremos poner de relevancia para las empresas esas ventajas económicas y de productividad que se tienen cuando la igualdad es real. Y eso precisamente es lo que nos ocupa hoy. Dentro de ese eje estratégico de acciones, hoy tenemos el placer de tener este foro en el que vamos a tratar precisamente eso. Pero no os quiero ya, digamos, aburrir más y quiero dar paso a Teresa porque tiene un montón de cosas de contarnos sobre esto que estábamos comentando. ¿Qué tal, Teresa? Pues muchísimas gracias, Ana. Os agradezco enormemente a CAG la oportunidad de que podamos participar en este foro, de que nos podáis permitir seguir dando visibilidad a la igualdad de oportunidades y al liderazgo femenino. Quiero agradecer a Ana Larrea su generosidad por poder compartir con nosotros el caso de éxito que luego veremos y, por supuesto, a todos vosotros y vosotras que estáis asistiendo a este foro y que espero que os podamos dar algunos tips y, sobre todo, daros pues, información y, sobre todo, pues, resolver aquellas dudas que tengáis en esta materia. No me demoro más y voy a empezar a presentar y a compartir con vosotros la presentación que he preparado para ello. No tengo mucho tiempo y quiero, a ver, quiero compartirla. Lo que no sé es por qué no me... Aquí está, perdonadme, ¿eh? Ya está, ya la tengo. ¿La veis? Sí, perfectamente. Sí, Perfecto. se ve bien. Vale. Me gustaría comenzar con un elemento muy importante y es que un plan de igualdad es algo más que un cumplimiento normativo. Todos conocemos que desde la Unión Europea hay un eje tractor dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia para el acceso a fondos europeos, en el cual Europa se fija como objetivo la eliminación de las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad. Partiendo ya de este eje tractor, todos conocemos la normativa actual que tenemos en España, que no deja de ser un elemento tractor a través de estos reales decretos para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades,
la regulación de los planes de igualdad y la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, pero esta tracción normativa nos debe llevar a considerar la igualdad como un elemento estratégico en nuestras organizaciones. Tenemos que asumir en nuestras organizaciones que el principio de igualdad es un eje prioritario de nuestra cultura empresarial e incorporarla en la gestión de nuestro capital humano. Porque esto es una gran oportunidad en nuestras organizaciones para poner el foco en la gestión del talento y para revisar y poner a punto la equidad interna en nuestras organizaciones. Por lo tanto, la igualdad es algo más que un cumplimiento normativo y así deberíamos tenerlo en cuenta. Hay una serie de elementos básicos que tenemos que considerar a la hora de trabajar la igualdad de nuestras organizaciones. Hay un compromiso. La empresa, nuestras organizaciones se tienen que comprometer en todo este proceso de integración en la igualdad de nuestra cultura empresarial. Tiene que haber una asignación de recursos humanos y de responsabilidades para cada una de las medidas que adoptemos en esta materia. Tiene que haber sensibilidad y formación, sensibilización a la dirección, a la plantilla y a la Comisión de Igualdad en la materia de igualdad. Y tiene que haber un seguimiento y evaluación, porque diseñar un plan sin seguimiento y evaluación es como definir un plan muerto. Es decir, necesitamos establecer un sistema que nos permita y garantice seguir y evaluar las medidas que diseñemos en este plan de igualdad. ¿Cómo implantamos un plan de igualdad en nuestras organizaciones? Bueno, hay una serie de fases que tenemos que cumplir sí o sí. Una primera fase es la hoja de registro retributivo, que más adelante os daré algunos pequeños detalles. Una primera fase es la constitución de la Comisión de Igualdad Paritaria, que es esa fase de lanzamiento y puesta en marcha. Y tenemos que garantizar cómo va a funcionar esta comisión. Tenemos que hacer un diagnóstico que la norma nos indica que tiene que componerse de dos partes, una parte cualitativa y una parte cuantitativa. Tenemos que hacer una auditoría salarial y con toda esta información y esta foto, elaborar ese diagnóstico que nuestra Comisión de Igualdad deberá aprobar. Y una vez que tengamos este diagnóstico, definimos nuestro propio plan, identificamos unas medidas, las valoramos, las priorizamos, las seleccionamos y definimos un plan de acción dotándolo de recursos, plazos, responsables. Y esto nuevamente tiene que ser aprobado por la Comisión de Igualdad. Una vez que tengo mi plan definido y aprobado, lo registro en el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y empiezo a trabajar en la implantación. Esta implantación, como os decía, debe estar ligada a una evaluación y revisión. Con un mayor detalle, ¿qué es la hoja de registro retributivo? Pues la hoja de registro retributivo es de obligado cumplimiento y da igual el tamaño o dimensión de nuestras organizaciones. Cualquier organización está obligada a tener esta hoja de registro que debe contemplar por puesto, categoría y grupo el salario base, los complementos salariales o las percepciones extrasalariales, que pudiera ser incluso una retribución variable, el análisis de la retribución media entre hombres y mujeres de mi organización. Y luego encontraré la diferencia, si es que existe, entre la retribución media de hombres y mujeres por puesto y categoría y para cada uno de los elementos seleccionados. Con esta hoja de registro retributivo, que como os comento es de obligado cumplimiento normativo, sí es cierto que tenemos que tener en cuenta una serie de premisas. Este registro retributivo nos va a servir más adelante para la auditoría salarial y también nos va a permitir cumplir con el compromiso de transparencia. ¿Por qué? Porque cualquier persona de nuestras organizaciones puede solicitar la visualización de esta hoja de registro retributivo. El procedimiento es el siguiente, lo tiene que hacer a través de la representación legal de los trabajadores. No puede ser a título individual, tiene que ser a través de la representación de los trabajadores, solicitar la visualización, no la entrega de esta hoja de registro retributivo y además visualizar solamente la categoría, puesto o grupo en el que esté asignado. No estáis obligados a enseñarles la hoja de registro retributivo completo. Y el siguiente paso y el primer gran paso es la constitución de la Comisión de Igualdad.
Esta comisión de igualdad, yo siempre lo digo, debe ser un espacio de diálogo, de comunicación y de acuerdo para trabajar en la igualdad en nuestras organizaciones. No olvidemos el objetivo de la comisión de igualdad, que no se utilice esta comisión para tratar otros temas o negociar otros temas que no competen a la igualdad. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta este aspecto. También tenemos que definir un reglamento de funcionamiento interno de este Comité de Igualdad. Tendremos que definir cuáles son sus funciones, sus responsabilidades, quiénes son los integrantes de esta comisión y la periodicidad de las reuniones y del seguimiento del mismo. Y por último, una serie de recomendaciones. Debe estar conformado por representantes de los trabajadores de la empresa y por representantes o trabajadores de la propia empresa. Debe haber paridad en este sentido. Se recomienda que haya hombres y mujeres, no hay obligatoriedad, pero es muy recomendable, lógicamente, como no puede ser de otra manera, que esté compuesto por hombres y mujeres. Y, por supuesto, nosotros recomendamos que las personas que conformen estas comisiones de igualdad, tanto por parte de la empresa como por parte de la representación legal de los trabajadores, que sean personas pues que sean de diferentes departamentos, personas con capacidad de negociación, que estén comprometidos con la igualdad de oportunidades, que tengan ganas de aportar, capacidad de decisión, pues bueno, una serie de elementos que son interesantes valorar y tener en cuenta para que la comisión funcione de una manera mucho más fluida. Y una vez que tengo constituida mi comisión de igualdad, empiezo a trabajar en el propio diagnóstico. Define 3 elementos, una parte cualitativa, una parte cuantitativa y una auditoría retributiva. La parte cualitativa, analizo las prácticas que la norma me indica que debo analizar y esto me lo marca la norma. Debo analizar cualitativamente cómo estoy llevando a cabo en mi organización la prevención del acoso laboral por razón de género, los procesos de selección, la clasificación profesional, la formación, la promoción, las condiciones de trabajo, los derechos de la vida personal y laboral, la representación femenina y la retribución. Y de manera cualitativa analizo estas prácticas en mi organización. De manera cuantitativa analizo los principales indicadores de la plantilla, por género, tipo de contrato, categoría profesional, datos de movimiento de personal como incorporaciones y bajas, promociones y datos de promoción y formación. Y por último, elaboro la auditoría retributiva. La auditoría retributiva la voy a basar en esa hoja de registro salarial que hemos comentado al inicio y que estoy obligado a tenerla en mi organización, donde identifico si hay diferencias de mayores a un 25% entre los diferentes factores analizados. Si existen diferencias de más de un 25%, debería justificarlas, por qué se dan. Y además, dentro de esta auditoría retributiva, tengo que evaluar mis puestos de trabajo. ¿En qué sentido? Tengo que garantizar que puestos de igual función y responsabilidad tienen un mismo valor, por lo tanto, una misma retribución. Con estos 3 aspectos llevo a cabo mi diagnóstico. Y una vez que tengo mi diagnóstico realizado, elaboro mi plan de igualdad, que no deja de ser un plan donde identifico unas medidas y unas actuaciones que deben estar medidas con indicadores. Hay que identificar unos responsables que las van a llevar a cabo y con una planificación temporal. Es importante que tengamos en cuenta que el plan de igualdad tiene una vigencia máxima de 4 años. Por lo tanto, a la hora de planificar temporalmente mis actuaciones, tengo una vigencia máxima de 4 años para llevar a cabo estas medidas. Sí es importante que los ejes de actuación que definamos sean ejes de actuación que vayan muy ligados a mi estrategia, a mi cultura como empresa, cómo quiero orientar la igualdad y ligarla a mi cultura organizativa. Y eso es un aspecto que cada organización decidirá qué ejes de actuación quiere trabajar. Pero sí es cierto que la norma nos obliga a que haya un eje específico que es el de la auditoría retributiva. Es el único eje dentro del plan que es de obligado cumplimiento. El resto de ejes somos libres como organización para definir aquellos ejes que nos interese desarrollar en esta cultura de la igualdad y del liderazgo femenino. Y por último, la implantación y seguimiento. Como os decía al inicio, un plan sin seguimiento está muerto y además la norma
también de alguna manera me obliga a ello. Es decir, me obliga a garantizar como organización los medios necesarios, tanto económicos, personales como técnicos, para la implantación de las medidas, un seguimiento que lo instrumentaré a través de la Comisión de Igualdad y a través de ese reglamento de funcionamiento interno que hemos definido previamente. Y por último, ese seguimiento me tiene que permitir conocer el desarrollo y el grado de consecución de mis objetivos. Habrá actuaciones que las vaya haciendo de manera reiterada en los años porque tienen un impacto en mi organización, otras que al inicio las tendré que hacer, han cumplido su objetivo y ya no las volveré a hacer, y otras reflexionaré y veré que realmente no han tenido el impacto deseado y valoraré la incorporación de nuevas actuaciones. Evidentemente, el plan de igualdad tiene unos beneficios y tiene unos grandes beneficios para mi organización. No solamente es el cumplimiento normativo, como os comentaba, es garantizar una cultura y un mayor grado de madurez en la cultura de mi organización, es incorporar este principio de igualdad como elemento estratégico de mi organización. Me permite una mejora en la gestión del talento, desarrollar una mejor gestión con las personas que trabajan en la organización. Por supuesto, favorezco la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Impulsas una gestión abierta, participativa y transparente y garantizas la igualdad retributiva. Por lo tanto, obtenemos organizaciones más productivas y competitivas, más adaptadas a los cambios económicos y sociales. Mejoramos nuestro clima laboral y mejoramos la imagen y reputación de nuestras organizaciones. Todo ello, de alguna manera, tiene una cara B, que es el incumplimiento, ¿no? o los riesgos del incumplimiento normativo de los planes de igualdad. En este sentido, las sanciones que se aplican a las organizaciones que van con multas económicas desde 750 euros a 7.500 euros va a depender en muchas ocasiones de la propia valoración de la inspección de trabajo. Es decir, la propia inspección de trabajo, y así lo hemos identificado en algunas organizaciones con las que trabajamos, depende en qué grado de maduración esté ese plan de igualdad. En muchas ocasiones, la imposibilidad de poder conformar el comité de igualdad pues es un elemento o una barrera importante que impide que sigamos avanzando con el diagnóstico y el propio plan, y la valoración de la inspección de trabajo tendrá que analizar en qué grado eso es sancionable o no. Siempre que la empresa demuestre buena fe en el proceso de implantación o que está trabajando en ese proceso, pues también la inspección de trabajo valora también esa tipología de sanción, que en muchas ocasiones, como os comentaba, va en un rango económico, o a veces la inspección de trabajo lo que decide es que se da un plazo adicional para tener ese plan y para registrarlo. En muchas ocasiones ve y valora esa buena fe por parte de la organización, no aplica una sanción económica y les marca un plazo para tenerlo diseñado y registrado. Entonces, el rango en el que de los riesgos de incumplimiento pues varía de esa valoración que haga Inspección de Trabajo y de esa buena fe que demuestre la organización. Sí me gustaría abordar el tema del liderazgo femenino, porque de alguna manera la implantación de un plan de igualdad fomenta el liderazgo femenino en nuestras organizaciones y de alguna manera estamos incorporando dentro de nuestra estrategia y de nuestra cultura organizativa un elemento que yo considero imprescindible, que es la incorporación de las mujeres en los órganos de decisión o de emprendimiento en nuestras organizaciones. Y aquí quiero lanzar una serie de reflexiones. Es una realidad que las mujeres encuentran obstáculos hacia puestos de mayor responsabilidad, ya que se producen menos oportunidades en las promociones profesionales. Existe que hay una brecha de género que agudiza y que se agudiza a medida que las mujeres ascienden en puestos de liderazgo en las organizaciones. Sobre todo, ese estancamiento se produce en la línea ejecutiva, es decir, en puestos directivos y sobre todo en puestos que llegan a formar parte de consejos de administración. Y por último, ha identificado una serie de elementos, tanto internos como externos, que son los que inciden en estas oportunidades de promoción. ¿Y cuáles son estos factores externos? Y como reflexión lanzo que en muchas ocasiones
la propia percepción que tenemos las mujeres de esa conciliación, donde nos echamos a la chepa, ¿no?, todas estas responsabilidades existentes y entendemos que tenemos techos de cristal y no podemos crecer porque entendemos que la conciliación siempre pasa por nosotras. Esa desigualdad de dedicación de las mujeres en las tareas familiares o del hogar, los estereotipos que existen y que las propias mujeres también a veces asumimos y que afectan a nuestro ámbito laboral y profesional. Pero también hay factores internos. En las organizaciones existen brechas salariales, existen sesgos en los reclutamientos y también prejuicios a la hora de seleccionar o a promocionar a mujeres a altos puestos o puestos directivos, porque no vemos que todavía existe una gran presencia de hombres directivos en esos órganos de decisión que valoran y deciden a quienes promocionan en esos puestos o en esas líneas ejecutivas. Y muchas veces, pues bueno, es una barrera que existe y que tenemos identificada, ¿no? Y por último, pues esas barreras, insisto y me reitero, ¿no?, que a veces las propias mujeres interiorizamos de poder crecer y asumir estos puestos de mayor responsabilidad por motivaciones propias, por autoexigencias, por sentir que no podemos hacerlo porque tenemos, ¿no?, que dar respuesta a esa conciliación, y a veces nosotras mismas también nos ponemos estas barreras y tendríamos que ser conscientes de ello y, bueno, pues minorarlo. Pero no todo son elementos o factores negativos. Sí me gustaría hablar de oportunidades. Yo creo que la creciente demanda de las empresas por incorporar talento en sus plantillas va a fomentar la incorporación de mujeres preparadas para ocupar puestos directivos y para emprender. La propia evolución en los consejos de administración está cambiando en su función y estructura. Hay una clara necesidad de diversificar su composición, de incorporar nuevos perfiles y disciplinas, y para ello los procesos de selección se hacen de una manera más objetiva para ocupar este tipo de puestos. Y luego es una realidad que hay un relevo generacional masculino en los puestos de decisión de las empresas, tanto en consejos como en puestos directivos. Hombres que ya tienen otra visión del rol de las mujeres en el ámbito laboral y social y que fomentan la igualdad de género desde arriba, lo cual permite que trabajemos en esa cultura de diversidad de género dentro de nuestras organizaciones. Y no obviemos pues, que efectivamente las normativas no dejan de ser un eje tractor, que no debería ser el motivo principal, porque el motivo principal es el convencimiento de tener una cultura y una estrategia hacia la igualdad, pero no obviemos que la regulación y las normativas han ayudado a traccionar y a impulsar la igualdad de género y el liderazgo femenino en nuestras organizaciones. Y me gustaría acabar con unos datos. Y es que las empresas con mayor diversidad de género tienen un 25% más de posibilidades de obtener una rentabilidad superior. Las compañías donde el 30% de los líderes son mujeres registran un aumento del 15% en su rentabilidad en comparación con aquellas del mismo sector que no cuentan con presencia femenina en posiciones de liderazgo. Y se está experimentando un aumento de las empresas a nivel mundial que tienen mujeres en sus puestos de dirección, llegando ya a un 31% frente a un 29% en años anteriores. Por lo tanto, se está creciendo, se está trabajando en esta igualdad de oportunidades y en el liderazgo femenino. Y os quiero recordar que las organizaciones que cuentan con ejecutivas formadas en alta dirección consiguen mejorar su competitividad y promover competencias que contribuyen a humanizar su organización y a mejorar el compromiso de los equipos. Teresa, muchísimas gracias. Enhorabuena sobre todo por la sintetización, porque todo el tema de los planes de igualdad tiene como mucho peso y necesita ser explicado de una manera que para mí, en mi opinión, ha sido súper didáctica y muy al grano, y de verdad te doy la enhorabuena. Quiero remarcar sobre tu intervención algo que va muy en la línea de lo que defendemos en CEAGE, es precisamente esos frenos, ¿no?, que muchas veces nosotras tenemos y que por eso es tan importante ponerlos de manifiesto, y por eso es tan importante tener esa misión que desde CEAGE lideramos con la empatía y de una manera pedagógica para hacernos entender, ¿no? Creo que si trabajamos de manera colectiva y hacemos entender el por qué nos pasa esto, el por qué a veces tenemos
estas propias limitaciones, aparte de todas las que ya sabemos que existen de por sí, pero las nuestras internas creo que es muy importante poderlas poner de manifiesto, que se entiendan y así de esa manera que se nos ayude a visibilizarnos y a crecer en todos los ámbitos de la empresa y también de manera personal y de conciliación. Me interesa ahora muchísimo todo lo que has expuesto, ver cómo se ha implantado de manera con muchísimo éxito en una empresa en concreto. Por eso quiero dar paso a Ana Larrea para que nos cuente este testimonio y volver a insistir en que toda esta jornada se desarrolla dentro del propio plan de igualdad que tenemos en CEAGE y que es una iniciativa que promovemos con el Ministerio de Trabajo. Ana, muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, cuéntanos ese éxito dentro de tu empresa. Pues gracias a vosotras por invitarme y por hacerme partícipe. Enhorabuena por la sesión de hoy. El hecho de que pongáis una sesión un miércoles de 12 a 1 para dar voz, para visibilizar el plan de igualdad, para compartir con otras personas, ya solo eso me parece un éxito. Así que, si os parece, vamos al grano. Yo lo que he hecho ha sido una pequeña presentación, ¿vale? Voy a intentar ser rápida e ir sobre todo a aquellas partes que creo que más os pueden ayudar en cuanto a qué hacemos nosotros, que podríais vosotros, pues customizar en vuestras propias empresas, ¿ok? Lo primero es una presentación. Yo soy Ana Larrea, llevo la dirección de recursos humanos en el negocio de Grid Automation España. Pertenezco a la compañía, a la multinacional de General Electric, concretamente en el ámbito de los renovables. Entonces, si vamos hacia adelante, Teresa, en la presentación, para mí un tema fundamental dentro del plan de igualdad y de todo lo que estamos hablando y que ya lo ha adelantado Teresa, y es que para mí es parte de la cultura de la empresa, ¿vale? ¿Y qué es cultura? Pues cultura es no solo de dónde venimos, ¿no? Sino es la combinación de nuestras creencias y de nuestras costumbres. Es cómo nos comunicamos, es cómo celebramos, es cómo comemos, es un poco todo. Y si esto lo llevamos al ámbito del trabajo, iríamos a la siguiente slide, cuando llegamos al ámbito del trabajo, lo que es la cultura, lo que nos viene a decir es que es la manera en que nosotros trabajamos, ¿no? Es el ambiente en el que nosotros experimentamos y los comportamientos que nosotros reforzamos, ¿ok? Y es la manera en que atraemos talento, es la manera en que retenemos a la gente, es la manera en que compartimos una visión, es la manera en que nos comunicamos. Todo eso es cultura, ¿ok? Por daros un poco más de contexto, deciros, ya veis la parte de atrás, yo estoy en ese momento en la oficina, es la fotografía, os he querido poner dónde estoy, es una empresa de en torno a 200 personas, pertenecemos a la multinacional General Electric, que somos 400.000 en el mundo. Yo llevo la dirección de recursos humanos de lo que es España. Los perfiles con los que trabajo son perfiles sumamente técnicos, el 75-80% de mi población son ingenieros eléctricos. Y pues a la vez pertenezco al equipo global de recursos humanos de mi negocio de Grid Automation, ¿ok? Es decir, yo reporto a París y tengo fábricas similares en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, en Stafford, en India. Es un poco... Es absolutamente matricial, ¿vale? Porque es una multinacional, pero es un poco para que veáis dónde estoy. Por una parte la parte local y por otra parte la parte multinacional. Os he querido compartir también una serie de datos. El lugar de donde yo estoy, aquí hay una pequeña parte productiva que hacen relés. Los relés son aparatos electrónicos que son de alta y de media tensión y que, pues están dentro de lo que es la conexión de la energía y nos ayudan a detectar cuando hay un problema dentro de la transmisión de energía, pues estos relés nos avisan, ¿vale? Son aparatos muy sofisticados, son los Mercedes de los relés, son tienen un componente técnico sumamente complejo, ¿vale? Por eso la mayoría de la población aquí pues son ingenieros superiores, con idiomas, y la mayoría es un sector súper masculinizado. De unos años a esta parte, pues ha habido mucho cambio, pero realmente pues hace unos años aquí un porcentaje altísimo de nuestra plantilla eran solo hombres, ¿vale? Y sí hemos hecho un trabajo muy, muy importante en ir incorporando esas mujeres a la empresa, ir incorporando esas mujeres a los puestos directivos y pues ir rompiendo esa brecha de género. Si pasamos a la siguiente,
quería compartiros estos datos que, bueno, pues somos en torno al 70% hombres y 30% mujeres. Sin embargo, en el Board of Directors, en el staff, sí es cierto que hemos ido aproximándonos un poquito más a la paridad. Hay 6 hombres y 4 mujeres. Todavía hay mucho por hacer, ¿eh? Yo no me felicito, o sea, creo que hay mucho camino por hacer, pero sí creo que estamos en el camino y sí creo que comparativamente hablando, pues estamos en una posición que no es mala, pero aún así, muchísimo por hacer. Si fuéramos a la siguiente slide, y ya aquí linkándolo un poco con el discurso que nos ha dado perfectamente Teresa, ¿vale? Sobre el plan de igualdad. Para nosotros, bueno, ¿qué es un plan de igualdad? O sea, al final no deja de ser un conjunto de medidas que van a garantizar un trato igual y una igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres dentro de la compañía, ¿vale? Y sobre todo también para eliminar cualquier situación de discriminación basada en el sexo o en el género. Las principales hitos que hemos logrado, pues en el 2020 hicimos el registro de nuestro plan de igualdad, lo hicimos un 6 de marzo y el 12 de marzo nos confinaron. Recuerdo perfectamente cómo corríamos para poder hacerlo. En el 2021 hicimos la auditoría retributiva, que muy bien lo ha explicado Teresa anteriormente, y en el año 2024, el año que viene, nos tenemos que volver a poner las pilas porque lo tenemos que reiniciar de nuevo. Ok, entonces, tal y como ha explicado Teresa, yo he seleccionado muy poquitas slides, muy poquitas diapositivas de lo que es el plan de igualdad para no aburriros, ¿vale? Porque quiero sobre todo centrarme en lo que son las acciones. Entonces, los ejes de análisis de intervención, ¿dónde hemos hecho el diagnóstico? Pues bueno, en procesos de selección, en la clasificación profesional, en la formación que hacemos, en qué promoción profesional hacemos, las condiciones de trabajo, el tema de conciliación, la infrarrepresentación femenina, el tema de las retribuciones, que es súper importante, y la prevención del acoso sexual y por razón de género. Una vez que hicimos todo el análisis y todo el diagnóstico, que es un trabajo, sí os adelanto, que es denso, que es muy profundo y que hay que echarle horas, pero es sumamente satisfactorio porque luego salen muchas cosas donde puedes mejorar y donde puedes meter el lápiz, ¿vale? Para arreglarlo. Entonces, del análisis de situación, junto con la reflexión interna que se ha hecho en el Comité de Igualdad, ¿vale? Que es paritario, se han identificado una serie de ejes de actuación, ¿vale? Y se han hecho una serie de propuestas de medidas de mejora para el ámbito de la igualdad del hombre y la mujer. ¿Dónde hemos puesto el foco? La cultura para mí es fundamental y por eso he empezado la charla con lo que es cultura. Me parece pues nuestro ADN, ¿vale? Y queremos la integración de la igualdad dentro de la cultura organizativa de General Electric. En la gestión de personas, la incorporación de la perspectiva de género en la gestión de las personas, fundamental, no solo además dentro del área de recursos humanos. Para mí, el verdadero gestor de recursos humanos es aquella persona que tiene un equipo a su cargo. Ese es el gestor de recursos humanos, ¿ok? Entonces ahí me parece súper importante incorporar esa perspectiva de género. La política retributiva, favorecer y continuar una política retributiva no discriminatoria. Aquí es cierto que no podemos darnos muchas medallas porque como al ser multinacional esto está muy trabajado. Tenemos un equipo que solo se dedica a Compensation and Benefit, que es quien estudia todo el tema de retributivo y está linkado absolutamente a las posiciones, a lo que son los puestos de trabajo con unos rangos salariales. Y da exactamente igual que ese puesto de trabajo sea una mujer o un hombre, porque el salario es el mismo. O sea, y si tú haces un análisis de retributivo, da dar igual el género, ¿vale? Entonces ahí sí que es cierto pues que estamos avanzados porque está muy cuidado. Luego, G participativo, transparente y abierto, donde haya un empoderamiento de las mujeres en General Electric mediante una gestión súper participativa. Y luego el tema que nos parece fundamental de la conciliación y la corresponsabilidad. Y además las nuevas generaciones vienen pisando muy fuerte con esto y yo soy muy, muy supportive con todo lo que tenga que ver con conciliación y con corresponsabilidad. Y tal y como ha dicho Teresa antes, una de nuestras barreras eran nuestras barreras mentales en lo que hacemos en casa y bueno, pues tenemos que trabajar sobre ello. Y aquí, con respecto al eje de actuación y medidas, hemos puesto lo que es la cultura, cuáles son las medidas, ¿no? Pues al final facilitar e impulsar la difusión y el conocimiento del plan de igualdad dentro de General Electric, fortalecer y visibilizar el compromiso de la compañía con la igualdad y la integración de la diversidad. Lo mismo gestión de personas, que es consolidar la integración de la perspectiva de género en las prácticas de la contratación. Por ejemplo, pues por daros un ejemplo, nosotros tenemos una retribución salarial y luego un variable. Dentro del variable de recursos humanos tenemos un porcentaje de KPI de incorporación de mujeres. Es decir,
sí que hay una presión interna para que haya una incorporación de mujeres dentro de la compañía. Y en nuestro mundo es muy difícil porque es un sector súper masculinizado. Entonces, si nos aseguramos siempre que por lo menos en las 3 candidaturas finales siempre haya una mujer, intentar contratarla si es posible. ¿Ok? También es cierto que a nivel de mercado hay menos población femenina en los perfiles que yo busco, porque hay mucho más masculina. Y el problema no solo está en las universidades, el problema viene de antes, de los colegios, porque las niñas ya con 12 años ya tienen clara una orientación hacia un tipo de roles u otros. Por eso nosotros también no solo trabajamos con las universidades, sino que trabajamos con los colegios. Luego lo explicaré bien cómo lo hacemos. Y fomentamos mucho todo el tema del STEAM. Y fomentar la vocación de carreras técnicas también en las niñas, ¿vale? Luego os voy a poner ejemplos. El tema de la conciliación y corresponsabilidad. Nosotros aquí tenemos, bueno, pues teletrabajo, intentamos que haya una conciliación para todos nosotros, bueno, pues sí lo trabajamos mucho. El G participativo y transparente y la política retributiva, ¿vale? Garantizar el principio de transparencia retributiva y favorecer y continuar con una política retributiva no discriminatoria. Y esto es un poco lo que nosotros pues hacemos, ¿no? Nosotros tenemos un comité de igualdad, que después de haber hecho el plan de igualdad, tenemos un comité de igualdad que está formado por una persona de dirección, por una persona del comité de empresa, y luego por 2 personas más. Es paritario en cuanto a género y por un agente de igualdad. ¿Vale? Y ahí nos reunimos varias veces al año, revisamos el plan y las acciones que tenemos que ir haciendo y vamos dándole vida. Dentro de General Electric está el G Women Network, ¿vale? Que es una red de mujeres voluntaria, está formado por 15 personas a nivel de país, a nivel voluntario, nos reunimos una vez al mes, más o menos, y de ahí se derivan una serie de acciones que vamos haciendo. Una acción muy típica puede ser esta misma, el hecho de hacer una sesión formativa sobre el plan de igualdad, y se apunta pues todos los empleados y empleadas que quieran, ¿ok? Luego, hacemos también eventos de la compañía, y a mí me gusta traer también a hombres, pero también me gusta que haya representación de mujeres. Hace relativamente poco, el mes pasado, tuvimos uno en el Palacio Euskalduna y invitamos como ponente a Edurne Pasaban, ¿vale? Queremos modelos femeninos, ¿vale? Luego, lo que os he dicho antes, los KPIs para el punto variable, los recursos humanos, pues a mí me exigen un porcentaje de incorporación de mujeres, ¿vale? Eso se mide también. Luego, ¿qué más hacemos? Ahí hay una foto en la que, bueno, pues no se ve muy claramente, pero estamos un compañero y yo que acudimos a un colegio con chavales y chavalas de 14 años, ¿vale? El día 8 de la mujer, para presentar nuestra compañía, para presentar General Electric y para animar a las chicas jóvenes para que persigan carreras de STEAM, que es Science, bueno, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y luego otro que le llaman producto estrella es el G-Girls Camp, que es, bueno, pues el campo. Todos sabemos que cuando los que tenemos críos, pues muchas veces en verano estamos trabajando y mandamos a los críos a campos, a campamentos de verano, ¿vale? Nosotros hemos hecho campamentos de verano para nuestras hijas aquí en General Electric y sobre todo para orientar esas carreras de matemáticas, de ingeniería, etcétera. Y ha sido un auténtico éxito. Luego os comento un poquito números de cuántas personas han asistido, etcétera. Entonces, ¿qué es el Women Network? Pues el Women Network pues es un comité que está hecho de 15 voluntarias, hombres y mujeres. Dentro del comité os diré que hay hombres y mujeres y los hombres empujan muchísimo. Cuando un hombre tiene una hija y quiere la integración femenina, o sea, se involucra mucho, ¿vale? Hay 626 empleados registrados. ¿Por qué se hace? Bueno, porque sobre todo queremos inspirar, queremos conectar, queremos enseñar, queremos dar soporte a todo el mundo y queremos hacerlo en términos de diversidad. ¿Vale? Otro punto súper importante dentro de la compañía, dentro de la cultura, es diversity and inclusion y equidad, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Pues hacemos un montón conectamos entre nosotras y hacemos un montón de eventos, ¿vale? De intercambio de ideas, de información, de educación, de inspirar y sobre todo, pues animarnos a ir alcanzando los propios objetivos. ¿Dónde lo hacemos? Pues en muchas ciudades de España, ¿vale? Fundamentalmente en Madrid y Barcelona. Yo es cierto que estoy ubicada aquí en el País Vasco,
pero bueno, pues tiene más peso Madrid y Barcelona, pero se hace en todos lados, ¿vale? Se hace de manera continua, es como si esta sesión de hoy se hace de manera continua, semanal, mensualmente, y tenemos un link donde la gente, cada vez que se va incorporando a Generators, si se quieren dar de alta, pues se dan de alta en el link, aparecen como miembros del comité y recibirán todas las comunicaciones. Es decir, es algo voluntario, no es algo obligatorio. Con respecto a, pues, a algunas actividades que hemos hecho aquí en Zamudio, pues hacemos muchas charlas de mujeres inspiradoras, mujeres que tengan posiciones potentes dentro de la compañía, ¿vale? Porque necesitamos modelos de referencia, necesitamos creernos que se puede llegar ahí, porque se puede llegar, ¿vale? Luego también temas que importa mucho el cuidado personal, el tema de la nutrición, el cuidado del estrés, ¿no? Una compañía con una multinacional, el tema del estrés, pues bueno, siempre hay que cuidarlo. Entonces hacemos actividades de mindfulness, hacemos actividades de temas financieros. Hemos tenido, por ejemplo, la charla de Carolina Pérez Toledo, que es la presidenta de la Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya, ¿vale? Es decir, sí que nos movemos mucho para crear esa red y para trabajar sobre muchas acciones que creemos que tienen impacto y que normalmente el feedback suele ser bueno. Y cuando no lo es, te dicen, oye, pues mejor hacerlo de esta manera o de esta otra. Y luego, bueno, pues en julio, ¿vale? Nosotros hicimos el G-Girls Camp, ¿vale? En España fue en Madrid, donde se anima sobre todo a las niñas, ¿vale? A explorar, no se obliga, pero a explorar, abrir una puerta, ¿no? Al mundo STEM, de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas, ¿vale? Para capacitarles, para que vean un posible futuro. Es decir, que vean que eso también existe, aparte de otras muchas carreras que son más linkadas a las mujeres, que abran un poco ese abanico, ¿no? Hicimos un campamento de 32 niñas. Las edades eran de 9 a 14 años porque está muy demostrado que en esas edades ellas ya empiezan a decidir roles. Entonces, queremos incidir sobre todo ahí y queremos que abran puertas a este tipo de carreras. Esto ha sido posible gracias a 70 voluntarios, ¿vale? Pues desde las ingenieras que han ido a dar las clases, hasta las personas que se han ocupado de las instalaciones, hasta las personas que han hecho el calendario que dar cada día. Bueno, pues ha habido mucho movimiento detrás y ha habido 15 proyectos, ¿no? Proyectos desde químicos, ahí veis a niñas con una formulación, hasta proyectos de construcción, etcétera, ¿no? Ha sido bastante exitoso el tema y estamos convencidos de que tenemos que ir a edades tempranas para que tengan modelos y ellas nos creamos todas que podemos llegar a cualquier lado, ¿vale? Y luego, por último, sí deciros, y vuelvo a lo que he empezado, que es el tema de la cultura. Otra de las actividades súper importantes que tenemos dentro de la compañía es Inclusion, Diversity and Equity. Para nosotros la inclusión, la diversidad y la equidad es fundamental, es parte de nuestro ADN también. Y tenemos, bueno, pues un tema que es todo calendarizado, es decir, cada mes hacemos algo. Y quizá esto igual os pueda ayudar es una cosa que suele gustar cuando la presento, ¿vale? En enero se hacen actividades relacionadas a la Inclusion, Diversity and Equity. En febrero, la mujer en la ciencia, y viene una persona a darnos una charla o proyectamos un vídeo, o hacemos una mesa redonda o bueno, lo que fuera. El 8, pues el Día de la Mujer, ¿no? Pues que ahí sí que se hacen un montón de celebraciones, de mesas redondas, etcétera. En abril, inclusión y equidad. En mayo, pues la conciencia de la diversidad dentro de las familias, ¿no? Y ahí os he puesto el año pasado, bueno, este año, perdón, antes de verano, sobre familias hicimos una charla muy, muy positiva de transexualidad en la familia. Nos la dio Bea Server. Y bueno, no sé si habéis visto la película 20.000 especies de abejas. Es una película muy reveladora y ella nos explicó perfectamente en esta charla pues en qué consiste, ¿no? Y te abre mucho la mente, porque si no te toca cerca, muchas veces no entendemos las cosas, ¿no? Y tenemos prejuicios, etcétera. Entonces, bueno, pues este tipo de charlas te ayudan. ¿Vale? En junio pues se celebra el orgullo, en julio el tema de diversidad, en agosto normalmente estamos de vacaciones, así que paramos un poco. En septiembre hacemos muchos temas de wellness, de bienestar emocional. Otro punto importante, que el mes de octubre es para la salud mental y hacemos charlas de concienciación, pues charlas de hablar entre nosotros, traemos expertos.
Noviembre, el tema de violencia de género, el 25N, que todos conocemos, y en diciembre es un poco el mes, un poco no, es el mes del tema de discapacidad. Ahí trabajamos mucho con la Fundación ADECO, que tienen proyectos súper interesantes. Entonces, bueno, pues yo simplemente os quería comentar mi experiencia y cómo lo hemos hecho nosotros, el tema del plan de igualdad dentro de General Electric y reforzar el tema de la cultura, ¿no? que es fundamental. Así que... Madre mía, Ana, es admirable, te doy la enhorabuena, sobre todo esta última muestra de eventos es fantástica. Sobre todo quiero un poco remarcar lo que comentabais las dos, el tema de la cultura, porque yo sé que muchas de las personas que seguramente están en el foro y que nos verán después en grabado, porque recordamos que se está grabando toda la sesión, que claro, creo que todo esto les debe de servir de inspiración, porque al final, obviamente, muchísimas de las empresas que forman parte de la Confederación y muchísimas de las empresas españolas no tienen ese nivel de recursos o de estructura para poder poner de manifiesto en práctica este tipo de iniciativas, pero que creo que todo puede ser escalable, ¿no? Y que al final creo que vuestros testimonios son muy buenos a nivel inspiracional. Es decir, yo tengo una pyme, tengo una empresa pequeña, pero bueno, aún así, que exista esa importancia, ¿no?, cultural de tener un plan de igualdad, no únicamente porque lo necesitemos tener a nivel reglado. Que eso sí me gustaría ahora, Teresa, también que nos dijeras exactamente quién está obligado, creo que es algo que no lo hemos remarcado, qué empresas están sí obligadas y cuáles pueden adoptarlo únicamente a nivel cultural, que creo que es muy necesario. Y sobre todo que todas estas ideas que nos planteáis, sobre todo Ana, que me han parecido maravillosas, pues bueno, animar a que aunque sean en macro, todo se puede hacer en micro y puede ser también un aporte de valor para nuestra empresa y nuestros empleados y empleadas de gran calado, ¿no? Ana, si me permites, estoy de acuerdo contigo en que al final esto es macro y es llena de trip, pero no deja de ser micro también, ¿eh? Esto es una pyme. Sí. Son 200. La presión en la multinacional sobre el headcount es brutal. Y aquí el nivel de intensidad es alto. Entonces, por eso muchas cosas están hechas con voluntarios. Con voluntarios que luego puedes estar una hora dedicándole a esto y luego tu trabajo está detrás, ¿eh? Y luego, si le dedicas una hora a hacer una preparación para un tema de Women Network o lo que sea, y luego como dirección de recursos humanos nadie viene a hacerme trabajo. Es decir, sí saco tiempo, pero por eso digo que es cultura, ¿no? Y por eso digo que es voluntario. Por eso estoy totalmente de acuerdo cuando dices, Ana, que se puede llevar a lo micro, se puede hacer en pyme, se puede hacer en pequeño, porque de ahí surge. Realmente surge de ahí, de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, simplemente por completar eso. Sí, perfecto. Ana, y contestando a tu pregunta, la obligación es empresas de más de 50 personas trabajadoras, es cuando tenemos la obligatoriedad normativa. Pero como decimos, yo creo que es un elemento cultural y estratégico y animo a cualquier organización a que trabaje en su propio plan de igualdad, marcándose sus objetivos y además, como está comentando Ana Larrea, o sea, al final escalado a su dimensión, a su estrategia y a lo que quiera conseguir. Lo importante es empezar a trabajar en ello. Completamente de acuerdo. ¿Os parece que iniciemos una ronda de preguntas? Que bueno, tenemos que acabar en torno a la 1:05, pero me gustaría ver si alguien tiene alguna inquietud que trasladaros. Venga, Noemí, que te veo, te conozco. ¿Qué te ha parecido la jornada? Bien, bien. Yo, bueno, también creo que lo que han comentado ellas es verdad. A nivel de educación es lo más importante y gracias a mis padres, pues yo he tenido una educación muy feminista o muy igualitaria, como quieras llamarlo. Y claro, todo lo que han dicho, digamos que a mí no me abre puertas, pero sí que soy muy consciente de la necesidad que tiene la mayoría de las personas de que se les muestre de esta manera una realidad que mucha gente no es ni consciente de que la hay a nivel de desigualdad y de muchos y de todo lo que han comentado, vamos. Contestándote un momentito, Noemí, encantada de conocerte, en primer lugar. Hola. Y lo ha dicho antes Ana Larrea, y está estudiado
que las niñas y los niños, la edad clave es máximo hasta los 12 años. A partir de los 12 años es como que te dejan de escuchar. Sí, sí. Y tenemos la ventana de oportunidad de 9, 10 hasta los 12 para trabajar este aspecto. Y yo coincido mucho con Ana en que la clave está en los colegios. Sí. Porque cuando ya pasa una edad, yo creo que lógicamente entran en otra etapa de la vida y ya no escuchan, luego ya vuelven, ¿no? Ya cuando tienen los 18 vuelven, pero luego hay una etapa en la que ya dejan de escuchar y tenemos que aprovechar esta ventana de oportunidad para que estos mensajes calen, les lleguen, que vean modelos de referencia, esa gota malaya permanente, pero que creo que tiene que empezar en el sistema educativo, lógicamente, y en esas edades, ¿no? Que es donde podemos tener una mayor incidencia y donde las niñas y los niños vean estos modelos de referencia. Sí, así es. Yo también tengo hijos y hijas y creo que no sé qué es más, no sé qué responsabilidad social tengo más, si con mis hijas de que se sientan capaces de hacer lo que quieran o de que mi hijo realmente tenga unos valores que le permitan romper con todo lo que se ha ido haciendo en las últimas generaciones. No, mucha responsabilidad. Sí, pero al final muchas veces también es lo que hablábamos al principio, ¿no? Esa visibilidad. Al final, cuando vamos consiguiendo esas cuotas en las direcciones de las empresas, cuando nosotras mismas somos ejemplo de nuestros propios hijos y nuestras propias hijas, cuando al final todo se va normalizando y como hablábamos al principio, como decía Teresa, la igualdad ha entrado en la agenda pública en los últimos años, parece que está todo conseguido, parece que es algo bueno ya que todo el mundo tiene en cuenta, pero sabemos las que estamos todavía en la brecha que queda mucho por hacer, a nivel interno, a nivel externo, y que aunque está normalizado y gracias a Dios no tenemos que pelear tanto como lo hicieron otras mujeres de hace 20 y 30 años, no es algo que debemos de dejar en la estacada. Hay que seguir incidiendo con creatividad, con trabajos desde otros puntos y muy colaborativos, pero bueno, creo que estamos todas en ese... Y todos, que al final es lo que a mí me gustaba. Escuchábamos antes de que entráramos en el foro a un compañero nuestro de CEAGE sobre la importancia, ¿no?, de la igualdad, y a mí personalmente oír a compañeros y oír a hombres hablar de esto y que existe ahora un momento en la sociedad en que ellos quieren escuchar qué pasa y quieren afrontarlo conjuntamente, creo que también es de alabar y por eso se consigue mucho de lo que tenemos actualmente. Es que no, Ana, no es un tema de mujeres, ¿eh? No es un tema de mujeres. No, claro que no. Es un tema de mujeres y de hombres. Y otro tema que ha comentado Ana, en ese comité que tenéis, que aunque está orientado a que sean mujeres, el que existan hombres, y lo has dicho muy bien, que son a veces hasta los que más participan, es que es fundamental. Es que esto es un tema de corresponsabilidad absoluta. Sí. No es solamente un tema de mujeres, es de corresponsabilidad. Y eso es otro mensaje de gota malaya, pues que también hay que seguir trabajándolo. Sí, yo mi experiencia, que como le decía, yo no vengo a pontificar a nadie, yo simplemente vengo a explicar mi experiencia, y sí os digo que la participación de los hombres es cada vez más alta y la implicación es real, o sea, es una implicación que les ves que pelean, que aportan, hacemos esto y hacemos lo otro, y realmente, y ellos, todas, ellas y nosotros, o sea, somos como muy conscientes también de nuestros prejuicios, ¿no? Y hacer esa conciencia de ellos nos ayuda un montón. Pero bueno, yo totalmente de acuerdo. O sea, que los hombres tienen que estar, me parece dato. O sea, no hay duda, vamos. Pues sí, creo que además nosotras en eso hemos abierto también mucho la mente, en quererlos implicar, en quererlos enseñar, y creo que están respondiendo muy bien, y juntos al final es como se puede llegar a esa igualdad real tan deseada. Últimas preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión que se os haya quedado por ahí. Eso de las preguntas siempre cuesta muchísimo. La
la gente le gusta escuchar, pero no le gusta luego participar. Bueno, yo, Ana, me pongo a vuestra disposición si más adelante tenéis algunas preguntas porque alguien ve las grabaciones y necesitáis respuestas, contar conmigo para lo que necesitéis y encantada de resolver las dudas que puedan surgir más adelante. Sí, Yo por mi parte lo mismo, ¿eh? Si necesitáis cualquier experiencia, cualquier ejemplo o cómo hacemos una cosa u otra, lo mismo. Pues nada, me contactáis y encantada de ser partícipe y de ayudar en esto. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con vosotras esta jornada. Creo que los testimonios han sido muy interesantes. Las indicaciones y los beneficios y las herramientas que necesitamos para poner un plan de igualdad también creo que han quedado muy, muy bien definidas por parte de Teresa. Por mi parte, daros las gracias a todos los que habéis asistido, a todos los que y las que veréis esto en diferido y nos ayudaréis a divulgarlo. Vuelvo a dar las gracias al Ministerio de Trabajo porque gracias a su iniciativa podemos realizar este tipo de foros. Y bueno, muchísimas gracias, a seguir peleando y muchas gracias por vuestro ejemplo y vuestra participación a todos y todas.